Hoy no vengo a hablarte de redes sociales. Vengo a hablarte de soberanía. Porque cada vez que entras en Internet, entras en una plaza pública sin puertas, una multitud sin rostro, un ruido sin descanso, un juicio que no duerme. Lo llamamos pantalla, pero se parece más a un anfiteatro. Y en ese anfiteatro no se pelea con espadas, sino con miradas, insinuaciones, sarcasmos, titulares, emojis y frases cortadas. Un gesto mínimo, una palabra fuera de tono, una notificación a destiempo, y tu calma, esa calma que te costó años aprender, puede evaporarse en 10 segundos. Lo más inquietante no es que existan opiniones distintas, lo inquietante es lo rápido que tu mente entrega el timón. ¿Estás bien? ¿Estás en tu día? Incluso sonríes. Abres una app solo un momento. Y de pronto alguien te contradice, alguien se burla, alguien etiqueta, alguien interpreta tu silencio como culpa, tu prudencia como debilidad, tu matiz como traición. Te descubres defendiendo cosas que no querías defender, discutiendo con gente que no conoces, escribiendo párrafos para probar un punto que mañana no importará. Y mientras tanto, la vida real, tu respiración, tu mesa, tu familia, tu trabajo, el sol entrando por la ventana queda en pausa. Como si la paz que te pertenece por derecho tuviera que ser aprobada por un desconocido. Eso es lo que la mayoría no ve. Internet no solo informa, también gobierna. No porque sea malo, sino porque aprende tus grietas. Aprende tu necesidad de tener razón, tu miedo a quedar fuera, tu deseo de ser reconocido. El algoritmo no te odia ni te ama, simplemente sabe que te enciende. Y cuando te enciende, te mueve. Te empuja a reaccionar, a elegir un bando, a hablar rápido, a sentirte obligado a responder. Como si la urgencia fuera una ley natural, como si el silencio fuera una derrota, como si no contestar fuera rendirse. Pero hay otra forma de estar ahí. Una forma antigua y, por eso mismo, poderosa. Los romanos tenían un nombre para esa plaza pública donde todo se discutía y se exhibía. El foro. Allí se escuchaban discursos, se juzgaban conductas, se celebraban victorias y se condenaban errores. No era un lugar suave. Era un lugar humano. Y sin embargo, algunos caminaban por el foro sin perderse. No porque dominaran a la multitud, sino porque se dominaban a sí mismos. No necesitaban que el mundo se calmara, eran ellos quienes aprendían a permanecer firmes. A eso me refiero cuando hablo de serenidad en Internet. No es pasar de todo. No es fingir que nada te afecta. Eso sería otra máscara. Serenidad es ver la tormenta y no convertirte en tormenta. Serenidad es sentir la primera punzada del orgullo, del enfado, de la humillación, y no obedecerla como un siervo. Serenidad es recordar, en el instante exacto en que tu dedo quiere pulsar enviar, que tu vida es demasiado valiosa para gastarla en una pelea que no alimenta tu carácter. Porque ese es el punto. En la red se discute mucho, pero se cultiva poco. Se habla de valores, pero se practica poca virtud. Se exige coherencia a los demás, mientras uno mismo se permite la crueldad elegante de un comentario ingenioso. Y lo peor es que esto no solo te cambia el humor, te cambia la forma de mirar. Empiezas a leer con sospecha. Empiezas a buscar la trampa. Empiezas a disfrutar, sin darte cuenta, de la caída ajena. La mente se acostumbra a esa dieta: indignación, comparación, sarcasmo, ansiedad. Y luego te preguntas por qué te cuesta dormir, por qué te pesa el pecho, por qué te cansas más aunque hayas pasado el día sentado. Nada de esto es casual. El ruido es rentable. La rabia retiene. La polarización engancha. Y la calma. La calma no produce clics. Por eso tu serenidad no va a ser un regalo. Va a ser una conquista. Una disciplina diaria. Un acto de dignidad. Como quien entrena un músculo que nadie ve pero que lo sostiene todo. Y no te equivoques, aprender a mantener la serenidad en Internet no es un capricho moderno, es una habilidad de supervivencia espiritual. Porque hoy, más que nunca, lo que está en juego no es tu opinión, es tu atención. Y tu atención es tu vida. El problema es que nos educaron para creer que la libertad consiste en poder decirlo todo. Pero la libertad verdadera empieza antes,
en poder no decirlo, en poder mirar una provocación y dejarla pasar, en poder recibir una crítica y no arder, en poder ver una mentira y no entrar en el barro para ganar, en poder ver una injusticia y responder con claridad sin perder el alma en el proceso. Eso es soberanía. No la que se proclama, sino la que se practica. Quizá te resulte incómodo admitirlo, pero a veces no buscas dialogar, buscas que te aplaudan. Y cuando no ocurre, duele. A veces no buscas verdad, buscas victoria. A veces no te hiere el comentario. Te hiere lo que despierta en ti, la sensación de no ser suficiente, de no ser respetado, de no ser visto. Y entonces el foro se vuelve personal. Cada frase se convierte en una amenaza, cada desacuerdo en un ataque. Y si vives así, siempre estás en guerra, incluso cuando estás solo. Por eso, lo que vamos a hacer aquí no es aprender trucos de comunicación. Vamos a aprender un arte más alto. El arte de no entregarte. Vamos a construir una forma de estar en Internet sin hipotecar tu paz. Vamos a hablar de 8 reglas que no te harán más popular, pero sí más libre. 8 reglas para que tu mente no sea un instrumento del ruido. 8 reglas para que tu palabra sea sobria, tu juicio firme y tu corazón menos manipulable. No para escapar del mundo, sino para atravesarlo con integridad. No necesitas convertirte en una persona fría. Necesitas convertirte en una persona dueña de sí. Esa es la diferencia. El frío se endurece. El dueño de sí se afina. El frío reacciona con desprecio. El dueño de sí elige con precisión. El frío se desconecta para no sentir. El dueño de sí siente pero no se hunde. Y esa elección, sentir sin hundirse, hablar sin incendiar, mirar sin contaminarse, es una forma de nobleza moderna. Imagina por un momento que la pantalla no es una jaula, sino una prueba. Cada notificación es un examen de tu paciencia. Cada comentario es un espejo de tu ego. Cada discusión es una oportunidad de practicar la templanza. Si lo miras así, algo cambia. Dejas de pedir que el mundo sea más amable, y empiezas a exigirle a tu carácter ser más sólido. Y cuando tu carácter se vuelve sólido, el ruido pierde poder, no porque desaparezca, sino porque ya no encuentra dónde agarrarse. Hoy, antes de que la multitud intente gobernarte otra vez, quiero que recuerdes esto. No estás obligado a reaccionar. No estás obligado a demostrar. No estás obligado a entrar. Puedes estar presente sin ser arrastrado. Puedes ver sin morder el anzuelo. Puedes atravesar la plaza pública con la calma de quien sabe que su paz no se negocia. A partir de aquí, vamos a empezar por lo más simple y lo más difícil. Aprender a detenerte. Porque en ese segundo de pausa, ese segundo que casi nadie se concede, empieza la verdadera libertad. Hay un instante diminuto, casi invisible, en el que se decide la calidad de tu vida digital. No ocurre en el momento en que alguien te ataca, ni cuando ves una noticia indignante, ni cuando un comentario te roza el orgullo. Ocurre antes. Ocurre justo cuando tu dedo se acerca a la pantalla y tu mente ya ha fabricado una respuesta. Ese instante es una puerta. La mayoría la atraviesa sin darse cuenta, como quien abre la boca por reflejo. Y sin embargo, ahí se esconde el poder que más te cuesta recuperar, el poder de no ser arrastrado. La primera regla para mantenerse sereno en Internet es tan simple que parece infantil. Y tan exigente que se vuelve rara en un mundo de urgencias. No respondas de inmediato. No porque no te importe, ni porque te dé igual, ni porque quieras parecer superior. No respondas de inmediato porque tu primer impulso rara vez es sabio. Es químico, es una reacción del cuerpo, una chispa antigua de defensa, una necesidad de enderezar la imagen de ti mismo ante un tribunal que ni siquiera conoces. En ese primer impulso suele hablar el orgullo, el miedo, la necesidad de control, la vergüenza, la irritación. Habla el animal que quiere ganar, no el ser humano que quiere vivir bien. El problema es que el mundo digital celebra la velocidad. Premia al que contesta primero, al que remata con una frase brillante, al que no deja respirar al otro. La rapidez se confunde con inteligencia.
el sarcasmo con autoridad, la contundencia con verdad. Y así, sin que lo notes, te entrenan para un tipo de conducta que debilita el carácter, la respuesta instantánea. Lo inmediato te hace sentir vivo, pero te vuelve manipulable. Te da la ilusión de control, pero te roba la dirección. Porque cuando respondes desde el primer golpe no estás decidiendo, estás obedeciendo. La serenidad empieza en una pausa, pero no una pausa decorativa. Hablo de una pausa activa, deliberada, que funciona como un filtro moral. Es el pequeño espacio donde te preguntas, sin dramatismo, ¿quién está hablando en mí ahora? ¿Mi mejor parte o mi parte herida? Ese segundo de silencio te devuelve a ti. Y si te lo tomas en serio, ese segundo puede cambiarlo todo. Porque no se trata solo de evitar una discusión. Se trata de aprender a no regalar tu mente al primer estímulo. Piensa en la diferencia entre reaccionar y responder. Reaccionar es automático, un golpe y devuelves el golpe. Responder es humano, un golpe y eliges. La elección requiere tiempo, aunque sea mínimo. La elección necesita aire. Y el aire, en Internet, es un lujo que tienes que conquistar. Nadie te lo va a conceder. La plataforma quiere que no haya aire. Quiere continuidad, quiere fricción. Quiere que tu atención se quede pegada al conflicto como una mano a una superficie caliente. Por eso la primera disciplina es aprender a retirarte un paso. Como quien aparta el rostro del humo para poder ver. No hace falta un ritual teatral. Basta un método sencillo, repetible, casi sobrio. Lee una vez el mensaje o el comentario. No contestes. Respira. Deja que pase el primer oleaje. Lee otra vez. En esa segunda lectura, algo cambia. El texto ya no parece una amenaza absoluta, sino un conjunto de palabras. Y entonces aparece una libertad silenciosa, la libertad de interpretar con más calma, de elegir el tono, de decidir si merece respuesta o no. A veces, incluso, descubres una verdad incómoda, que tu enfado venía más de tu estado interno que de lo que el otro dijo. Y en ese descubrimiento hay madurez. El silencio, además, tiene una virtud que pocos valoran. Desenmascara la urgencia ajena. Hay personas que no buscan diálogo, buscan reacción. Llevan el ritmo de la provocación, como quien golpea una mesa para imponer un compás. Si tú respondes al instante, entras en su música. Si tú te detienes, rompes el hechizo. La pausa es una forma de decir, no voy a bailar al ritmo de tu impulso. Y esa frase, aunque no la escribas, se siente. La serenidad tiene un lenguaje propio. No grita. No se explica demasiado. No se justifica. Simplemente no se precipita. Ahora bien, no responder de inmediato no significa tragarte todo. Significa escoger el terreno desde la claridad, no desde la herida. Significa que si decides contestar, lo hagas sin veneno, sin esa necesidad de humillar para aliviarte, sin la trampa de ganar un aplauso barato a costa de la dignidad. Significa que tu respuesta sea una extensión de tu carácter, no una descarga de tu tensión. Y si no puedes responder así, entonces lo más digno es no responder todavía. No porque pierdas, sino porque te respetas lo suficiente como para no actuar mal solo por actuar rápido. Hay algo profundamente liberador en aceptar que no tienes que defenderte todo el tiempo. En la vida, como en la red, muchas heridas son imaginarias. No porque la otra persona sea inocente, sino porque tu identidad no está en riesgo real. Lo que está en riesgo es tu imagen. Y la imagen es una jaula si la conviertes en prioridad. Cuando retrasas la respuesta, te recuerdas algo esencial. Tu valor no depende del comentario de nadie. Tu paz no se negocia en la sección de respuestas. Tu dignidad no está a la venta por un me gusta. La pausa también te ayuda a detectar otra cosa, el tipo de conversación en la que estás a punto de entrar. Hay diálogos que construyen, aunque sean firmes. Y hay intercambios que solo consumen. La diferencia se nota rápido cuando no tienes prisa. Cuando hay respeto, incluso el desacuerdo respira. Cuando no lo hay, todo se acelera, se deforma, se vuelve teatro.
Y tú no viniste a ser actor en una escena que te agota. Si tu objetivo es vivir con más serenidad, no puedes permitir que tu energía se convierta en combustible de espectáculos ajenos. Por eso conviene entrenar una capacidad que suena humilde, pero es enorme: tolerar el impulso sin satisfacerlo. El impulso de corregir. El impulso de poner en su sitio. El impulso de demostrar. El impulso de aclarar lo que te parece obvio. La mente quiere cerrar el círculo. Quiere resolver la tensión rápido. Pero la sabiduría sabe esperar. La sabiduría entiende que algunas tensiones se disuelven solas si no las alimentas. Y que muchas veces, al día siguiente, lo que parecía urgente se vuelve irrelevante. El tiempo, incluso en pequeñas dosis, es un gran purificador. Hay otra ventaja de no responder de inmediato: te permite cuidar tu tono. El tono en Internet es destino. Puedes decir una verdad con desprecio y convertirla en violencia. Puedes señalar un error con arrogancia y provocar una guerra. Puedes tener razón y, aún así, perderte por dentro. La pausa te permite elegir una voz que no te avergüence después. Una voz que no necesite gritar para ser firme. Una voz que no se alimente de la humillación del otro. Una voz que, incluso cuando corta, no disfruta cortando. A veces bastará un silencio definitivo. No por cobardía, sino por economía espiritual. Otras veces bastará una frase breve y limpia, sin adornos, y en ocasiones, si hay algo importante que defender, una idea justa, un límite personal, una verdad necesaria, podrás hacerlo con claridad, sin precipitación, sin caer en el barro. En todos los casos, la clave es la misma: no permitas que la velocidad decida por ti. La calma no llega cuando el mundo se vuelve amable. Llega cuando tú aprendes a no ser gobernado por lo inmediato. Y ese aprendizaje empieza con una regla sencilla, repetida hasta que se vuelva natural. Antes de contestar, detente. No para ser perfecto, sino para ser dueño de ti. No para parecer sereno, sino para serlo. Porque al final, en la red y fuera de ella, la verdadera fortaleza no es decir lo que piensas sin filtro, es poder elegir el momento y la forma de decirlo sin perderte. Y esa elección, tan pequeña como un segundo de pausa, es una victoria silenciosa que nadie te puede arrebatar. Después de aprender a no precipitarte, llega una disciplina más sutil, y por eso más decisiva: aprender a ver lo que es, sin añadirle veneno. Porque en Internet rara vez te destruye el hecho. Te destruye la historia que tu mente construye alrededor del hecho. Un mensaje puede ser solo una frase. Tu interpretación lo convierte en juicio, desprecio, amenaza, traición o burla. Un emoji puede ser solo un gesto. Tu imaginación lo transforma en ironía. Un silencio puede ser solo ausencia. Tu inseguridad lo convierte en rechazo. Y así, sin que nadie te toque, te hieres tú mismo con una espada que fabricas en tu mente. La segunda regla para mantenerse sereno en la red es separar el hecho de la interpretación. No es un juego de palabras. Es un entrenamiento de libertad. Porque si no distingues entre lo que ocurre y lo que tú supones, vivirás como un prisionero de tus propias conjeturas. Y lo más peligroso es que esa prisión se siente como realidad. Crees que estás viendo el mundo, cuando en realidad estás viendo tu estado emocional reflejado en una pantalla. En el mundo digital, el hecho suele ser pequeño y frío. Una publicación, una frase, una foto, un titular, un comentario, nada más. Pero tu mente no soporta lo incompleto. La mente quiere cerrar el sentido, rellenar huecos, terminar la frase por el otro, adivinar intenciones, confirmar sospechas. Esta tendencia no es nueva, es humana. Lo nuevo es la cantidad de estímulos y el ritmo con el que llegan. En ese ritmo, la interpretación se vuelve automática. Y cuando es automática, se vuelve peligrosa, porque deja de pasar por el filtro de la razón. Hay una diferencia enorme entre "me han dicho esto" y "me han querido decir esto". La primera frase describe. La segunda acusa. La primera es un hecho. La segunda es una lectura. Y muchas veces,
Esa lectura es una proyección. Lo que tú temes, lo que tú arrastras, lo que tú has vivido antes. La red es un amplificador de proyecciones porque el texto, por sí solo, es ambiguo. No tiene mirada, no tiene voz, no tiene contexto completo. Y cuando falta contexto, la mente lo inventa. ¿Con qué material lo inventa? Con tus heridas, tus prejuicios y tu ego. Por eso, esta regla no consiste en volverte ingenuo. Consiste en volverte preciso. Preciso como un artesano que no confunde la herramienta con la mano. Preciso como alguien que entiende que un pensamiento no es un hecho, sino un evento mental. La precisión es serenidad. La confusión es sufrimiento. Imagina que lees. Vaya, qué listo eres. El hecho. 4 palabras. La interpretación puede ser 1000 cosas. Puede ser un elogio torpe. Puede ser sarcasmo. Puede ser cansancio. Puede ser humor. Puede ser mala fe. Si tu mente está tensa, elegirá la lectura más ofensiva. Porque la tensión busca enemigos. Y en cuanto eliges esa lectura, tu cuerpo reacciona. Sube el calor, aprietas la mandíbula, se acelera el pulso, aparece la urgencia de corregir, de defenderte, de atacar. Ya no estás respondiendo a una frase, estás respondiendo a una amenaza imaginada. Esa es la trampa. No te han dominado con palabras. Te has dominado tú con una interpretación. La disciplina consiste en entrenar una frase interior que funciona como una cuchilla limpia. Esto es lo que ha dicho. Lo demás lo estoy añadiendo yo. Esa frase no te vuelve pasivo, te vuelve consciente. Es como limpiar un cristal. De pronto, ves que el dolor no venía del hecho, sino de la historia. Y si el dolor venía de la historia, entonces puedes cambiar la historia, o al menos suspenderla. Otra herramienta poderosa es aprender a nombrar el hecho sin adjetivos. La mente añade adjetivos como quien echa gasolina. Me han atacado, me han humillado, me han ridiculizado. Muchas veces, lo único cierto es, han escrito un comentario crítico o han puesto en duda lo que dije. Eso ya cambia el tono interno. No minimiza lo ocurrido, lo coloca en su sitio. Y cuando algo está en su sitio, deja de ocuparlo todo. Esta regla también protege tu dignidad, porque impide que caigas en una dinámica que arruina a mucha gente, discutir contra fantasmas. En la red se discute más con la idea que uno tiene del otro que con el otro real. Se pelea con el enemigo que uno ha creado. Y esa pelea es interminable, porque el fantasma siempre se adapta. Siempre hay una intención escondida. Siempre hay un subtexto. Siempre hay una conspiración. Vivir así es vivir en alerta permanente, como si el mundo entero estuviera redactando mensajes para provocarte. Eso es agotador, y no es sabio. La serenidad exige humildad intelectual, aceptar que no sabes lo que el otro quiso decir, ni lo que el otro siente ni lo que el otro vive. Solo sabes lo que se ve. Y lo que se ve, en Internet, es poco. Muy poco. A veces la interpretación es necesaria, claro. No vamos a negar la malicia humana. Pero incluso cuando hay malicia, lo importante no es adivinar cada detalle, lo importante es no perderte en el laberinto. Tu paz no depende de acertar la intención del otro. Depende de no entregar tu mente a la sospecha. Además, separar hecho de interpretación te ayuda a otro nivel, a no confundir valor con opinión. Una crítica puede ser dura y aún así, no decir nada sobre tu valor personal. Una burla puede existir y, aún así, no definirte. Un desacuerdo puede ser real y, aún así, no convertirte en enemigo. Cuando mezclas hechos con interpretaciones, mezclas también tu identidad con la conversación. Y entonces cada comentario te toca la piel como si fuera un juicio final. Eso te vuelve frágil, no porque seas débil, sino porque estás pegando tu alma a lo que no controlas. Hay un ejercicio que funciona como ancla. Traducir mentalmente cualquier frase provocadora a un lenguaje neutro. Si alguien escribe, tu vídeo es basura, el hecho es. A esta persona no le gusta lo que hago y lo expresa de manera agresiva. Si alguien comenta, se nota que no tienes ni idea, el hecho es. Esta persona considera que me equivoco.
Si alguien te deja en visto, el hecho es, no ha respondido. Nada más. Con esa traducción, tu mente recupera espacio. Y en ese espacio, aparece la libertad de decidir. Merece respuesta. Merece silencio. Merece un límite. Merece nada. También es importante reconocer que la interpretación se contagia. Si estás rodeado de cuentas que viven indignadas, tu mente aprende su idioma. Empiezas a leer con el mismo filtro, a buscar el mismo enemigo, a sentir la misma rabia. Por eso esta regla no es solo individual, también es ambiental. Si quieres serenidad, tu dieta mental importa. Lo que consumes moldea cómo interpretas. Y lo que interpretas moldea cómo reaccionas. La paz, muchas veces, empieza por elegir mejor qué entra en tu mirada. Separar hechos de interpretaciones no te convierte en una persona tibia. Te convierte en una persona justa. Porque le devuelves a la realidad su tamaño. No conviertes una chispa en incendio. No conviertes una sombra en monstruo. No conviertes una frase torpe en una guerra. Y, sobre todo, no conviertes tu día en una sala de juicio donde tú eres juez, fiscal y acusado al mismo tiempo. Cuando dominas esta regla, algo cambia en ti de manera silenciosa. Dejas de ser un lector nervioso del mundo. Empiezas a ser un observador más sereno. Y ese cambio se nota incluso en tu cuerpo. Respiración más amplia. Mandíbula más suelta. Corazón menos acelerado. No porque la red haya mejorado, sino porque tú has mejorado tu mirada. En ese punto, la serenidad deja de ser una reacción tardía y se convierte en una forma de inteligencia. Una inteligencia que entiende que no todo merece ser interpretado como ataque, que no todo desacuerdo es una amenaza, que no toda frase es un juicio sobre tu valor. Y cuando esa inteligencia se asienta, descubres un poder raro. Puedes estar en medio del ruido sin que el ruido te defina. Puedes ver sin inventar, leer sin envenenarte, comprender sin precipitarte. Y esa claridad es el paso necesario para la siguiente disciplina. Aún más valiente. Elegir con cuidado en qué batallas entras, y en cuáles no, porque no todo conflicto merece el precio de tu paz. Cuando ya has aprendido a no dejarte arrastrar por la prisa y a mirar con precisión, aparece una verdad que duele al ego pero libera al alma. No estás obligado a entrar en todas las batallas. En Internet, la puerta del conflicto está siempre abierta. La invitación llega envuelta en notificación, en etiqueta, en indirecta, en hilo, en respuesta pública que busca audiencia. Y la mente, si no está entrenada, interpreta esa invitación como un deber. Tengo que aclararlo. Tengo que defenderme. Tengo que poner límites. Tengo que contestar. Pero la mayoría de esas urgencias no son deberes, son trampas. Trampas para robarte tiempo, energía, dignidad y serenidad. La tercera regla para mantenerse sereno en la red es elegir el terreno. Elegir qué discusiones merecen tu presencia y cuáles merecen tu ausencia. No por arrogancia, sino por responsabilidad contigo mismo. Porque tu atención no es infinita. Tu paciencia no es infinita. Tu vida no es infinita. Y si gastas lo mejor de ti en peleas de baja calidad, te quedas sin fuerza para lo que sí importa. Tu trabajo real, tus relaciones reales, tu salud, tu carácter, tu paz interior. Hay quien cree que ser fuerte es aguantarlo todo. Pero eso no es fortaleza, es falta de criterio. La fortaleza verdadera se parece más a una frontera. Una frontera no odia a quien está fuera, simplemente decide qué cruza y qué no cruza. En el mundo digital, esa frontera es tu capacidad de decir no entro. Y decir no entro no es una renuncia, es un acto de soberanía. Es comprender que no todo desafío es una prueba de valor. A veces es solo ruido buscando un cuerpo. Para elegir bien, necesitas una brújula. Una brújula sencilla, austera, repetible. Puedes imaginártela como 3 preguntas que se hacen en silencio, sin dramatismo, antes de participar en cualquier conflicto. La primera, ¿esto es útil? Útil no significa entretenido, ni estimulante, ni me da un subidón. Útil significa que mejora algo.
aclara, construye, protege, enseña, corrige con justicia. Si lo único que produce es más tensión, más humillación, más orgullo, entonces no es útil, es desgaste. La segunda pregunta. ¿Esto es el momento adecuado? Hay verdades que, dichas en el instante equivocado, se vuelven violencia. Hay límites que, puestos desde la rabia, se convierten en espectáculo. Hay conversaciones que podrían existir con calma, pero no en medio de un hilo incendiado, donde la gente no está leyendo para entender, sino para atacar. El momento adecuado es cuando hay espacio para la razón. Si no lo hay, entrar es echar agua en una tormenta. El viento la rompe y te empapa. La tercera pregunta. ¿Esto es la persona adecuada? No todo el mundo quiere dialogar. Hay quien busca aprendizaje y hay quien busca un enemigo. Hay quien pregunta para comprender y hay quien pregunta para atrapar. Hay quien discute desde la curiosidad y hay quien discute desde la herida. Y no es tu responsabilidad curar heridas ajenas en público. No es tu misión reformar a quien disfruta del caos. Si te enfrentas a alguien que no busca verdad, cualquier frase tuya se usará como munición. Entrar ahí no es valentía, es ingenuidad. Estas tres preguntas son una puerta interior. Si la atraviesas con honestidad, muchas batallas se cierran solas. Y entonces ocurre algo curioso. Al principio, el ego protesta. Siente que pierde. Siente que queda mal. Siente que deja la última palabra. Pero ese dolor es una adicción rompiéndose. La adicción a ser visto, a ser validado, a tener razón en público. Una vez que atraviesas esa incomodidad, aparece un alivio profundo, la libertad de no actuar para el aplauso. Internet está lleno de arenas donde todo se convierte en lucha tribal. Deportes, política, identidad, gustos, estilos de vida, incluso temas pequeños que, por algún motivo, se vuelven banderas. Allí no se busca comprender. Se busca pertenecer. Se busca señalar. Se busca castigar. Y en esa lógica, cualquier matiz es sospechoso. Si entras, tendrás que elegir bando, simplificarte, endurecerte, gritar más fuerte. ¿De verdad quieres pagar ese precio? La serenidad exige una decisión difícil. No vivir para el bando. Vivir para la virtud. Elegir el terreno también significa reconocer la diferencia entre límites y guerras. Poner un límite puede ser una frase corta y clara, sin explicación interminable, sin emoticonos que disimulen la firmeza, sin necesidad de justificarlo todo. Un límite no se discute, se establece. No acepto este tono. No continúo esta conversación. No respondo a ataques personales. Eso es un límite. La guerra empieza cuando conviertes el límite en un debate y te quedas horas defendiendo por qué mereces respeto. El respeto no se mendiga en un hilo, se practica en tu salida. Hay un gesto de madurez que rara vez se enseña, pero que cambia la relación con la red. Aprender a retirarte sin rencor. Retirarte sin el comentario final que busca herir. Retirarte sin el ya se ve el nivel. Retirarte sin el remate sarcástico que quiere dejar una herida. Porque eso sería seguir en la batalla, aunque te vayas. Retirarte con serenidad significa abandonar el escenario sin necesidad de derribar nada. Significa elegir tu paz como prioridad, no como trofeo. A veces, el conflicto se disfraza de justicia. Y conviene decirlo con claridad. Hay causas que merecen defensa. Hay límites que merecen firmeza. Hay injusticias que requieren voz. La regla no es callar siempre. La regla es no hablar desde el veneno. Cuando decides intervenir por algo importante, hazlo con una intención limpia, no para humillar al otro, sino para sostener un principio, no para exhibirte, sino para servir a la verdad, no para ganar, sino para mantenerte íntegro. Porque si defiendes una causa justa con un alma deformada por la rabia, terminas siendo parte del mismo problema que criticas. El criterio para entrar no debería ser, me han provocado, sino esto merece mi mejor versión. Si no puedes entrar con tu mejor versión, entonces no entres.
No porque seas débil, sino porque eres responsable. En la red hay gente que convierte cada conversación en una prueba de masculinidad, de inteligencia, de superioridad moral. Pero la verdadera superioridad no está en aplastar a nadie. Está en no necesitar aplastar. Está en poder mirar una provocación y seguir con tu vida, como quien pasa junto a un perro que ladra detrás de una valla. No lo odias, no lo temes, simplemente no te gobierna. Elegir el terreno implica también saber qué batalla estás librando en realidad. A veces crees que discutes una idea, pero en el fondo estás defendiendo tu imagen. A veces crees que respondes por claridad, pero estás reaccionando por orgullo. A veces crees que quieres corregir, pero lo que quieres es vengarte. Esa honestidad no es cómoda, pero es liberadora, porque cuando detectas el motivo real, puedes decidir con dignidad. Puedes decirte, esto no es una misión, es un impulso, y entonces puedes soltarlo. Hay un nivel más profundo, comprender que el silencio puede ser una forma de victoria interior. En el mundo digital, la gente confunde ganar con tener la última palabra. Pero tener la última palabra no garantiza nada, a menudo solo garantiza más desgaste. La victoria real es conservar tu calma y seguir construyendo tu vida. La última palabra del sabio es la acción, vivir bien, trabajar bien, amar bien, descansar bien, ser justo cuando nadie mira. Ese tipo de victoria no se publica, pero te sostiene. Cuando eliges tus batallas, tu mente se vuelve más ligera. Tu día se alarga, tu cuerpo respira, tu atención vuelve a lo que sí merece cuidado. Y, paradójicamente, tu palabra gana peso, porque ya no hablas por reflejo, sino por elección. Ya no discutes por ansiedad, sino por convicción. Y cuando alguien te ve actuar así, aunque no te lo diga, aprende una lección silenciosa. La serenidad no es pasividad, es poder. A partir de aquí, la disciplina se vuelve aún más fina. Porque una vez que eliges mejor dónde entras, necesitas elegir también cómo miras a quienes están al otro lado. No como enemigos, no como caricaturas, no como monstruos. La red te empuja a deshumanizar para sentirte seguro. Pero la serenidad exige lo contrario, recordar la humanidad sin por ello perder tus límites. Ese equilibrio, firmeza sin crueldad, claridad sin desprecio es el siguiente paso del camino. Una vez que has aprendido a caminar por la red sin lanzarte a cada choque, aparece una tentación silenciosa que corrompe incluso a quienes creen ser serenos, la tentación de convertir al otro en un objeto. En Internet es fácil. Una foto pequeña, un nombre, un comentario cortante, un perfil sin historia. Y entonces ocurre algo casi automático. Reduces a esa persona a una etiqueta. Troll. Ignorante. Narcisista. Fanático. Amargado. Al reducirla, te sientes más seguro. Porque si el otro es un monstruo, tú eres el héroe. Si el otro es un necio, tú no tienes que escuchar. Si el otro es un enemigo, cualquier dureza queda justificada. Y así, la deshumanización se vuelve un atajo. Un atajo que parece protegerte, pero que, en realidad, te empobrece. La cuarta regla para mantenerse sereno en Internet es recordar la humanidad detrás del ruido. No como sentimentalismo, sino como disciplina ética. Porque cuando olvidas que hay una vida completa al otro lado de la pantalla, tu mente se vuelve más dura, más cínica, más cruel sin darse cuenta. Y la crueldad, aunque sea ingeniosa, deja residuo. No solo hiere al otro, te ensucia por dentro. La serenidad estoica no es indiferencia, es dignidad. Y la dignidad no se sostiene si tu corazón se acostumbra a tratar personas como blancos. Recordar la humanidad no significa justificar la mala educación, ni tolerar el abuso, ni tragarte lo intolerable. Significa mirar con una lucidez más profunda. Entender que la mayoría de las personas no habla desde la sabiduría, sino desde su nivel de dolor, de miedo o de confusión. No todo es maldad. A menudo es torpeza. A menudo es cansancio. A menudo es una vida que aprieta y que se desahoga donde puede. Eso no convierte el ataque en aceptable, pero sí lo coloca en un marco más real.
Y cuando algo se vuelve más real, pierde parte de su veneno. Piénsalo con calma. En la calle, si alguien te gritara algo desagradable, tú verías su rostro, su cuerpo, su estado. Notarías si está borracho, si está alterado, si está desesperado, si está vacío. En Internet no ves nada de eso. Solo ves palabras. Y las palabras, aisladas, pueden parecer más amenazantes de lo que son, porque tu mente las llena con una imagen peor que la realidad. Al recordar que hay un ser humano detrás, tu imaginación deja de inventar monstruos. Y sin monstruos imaginarios, tu ego se relaja. No porque te vuelvas débil, sino porque dejas de alimentar una película interior que te agota. Una práctica sencilla ayuda mucho. Antes de responder, imagina una escena cotidiana de esa persona. No una escena idealizada, sino una escena humana. Esa persona desayunando, esa persona esperando el autobús, esa persona discutiendo con un familiar, esa persona volviendo tarde a casa, esa persona en una habitación con una luz triste. De pronto, el comentario pierde parte de su poder hipnótico. Ya no es una flecha mística, es una frase escrita por alguien que respira, que tiene días buenos y días malos. Esa imagen no te obliga a perdonar ni a acercarte. Solo te devuelve al mundo real, donde la mayoría de los ataques no merecen que tú te deformes por dentro. El mundo digital también premia el desprecio. El desprecio da sensación de superioridad, da identidad, da tribu. Ser el que ridiculiza puede parecer fuerza, pero el desprecio es una droga cara, te da un momento de poder y te roba la nobleza. El estoicismo, en cambio, propone una fuerza distinta, la fuerza de no necesitar humillar, la fuerza de no convertir tu inteligencia en un látigo, la fuerza de no usar tu claridad como una piedra. Porque una mente aguda sin virtud se vuelve peligrosa, hiere con precisión. Y lo peor es que, con el tiempo, esa precisión ya no se dirige solo a los demás. Se dirige también hacia ti. Te vuelves intolerante contigo mismo, incapaz de compasión, incapaz de descanso. Recordar la humanidad es protegerte de esa deriva. Es mantener el corazón templado, no blando, sino templado, capaz de firmeza sin crueldad, capaz de poner límites sin disfrute del daño, capaz de callar sin desprecio, capaz de responder sin veneno. Ese sin veneno es clave. Porque el veneno no siempre se nota en el contenido, se nota en la intención. Dos frases pueden decir lo mismo, pero una nace del deseo de aclarar y la otra nace del deseo de aplastar. La primera construye, la segunda corrompe. Y aunque el otro nunca lo reconozca, tú lo sabes. Lo sientes en el cuerpo. Lo sientes en la calidad de tu noche. Esta regla también te ayuda a no confundir la persona con su peor momento. En la red, la gente se reduce a una captura, a un tuit antiguo, a una frase sacada de contexto, a un error. Se condena con alegría. Se comparte con furia. Y esa cultura de condena crea una ilusión peligrosa, la ilusión de que tú estás a salvo porque no has sido expuesto. Pero nadie está a salvo de un mal día, de una frase torpe, de una reacción impulsiva. Hoy señalas, mañana te señalan. El sabio lo entiende, y por eso practica una forma de justicia más elevada. No se regodea en la caída ajena. No participa en linchamientos. No celebra la humillación como entretenimiento. Hay una razón íntima para esto. La serenidad no se puede sostener en un corazón que disfruta del castigo. La paz interior requiere un mínimo de benevolencia. No benevolencia ingenua, sino benevolencia racional. Reconocer que el ser humano es imperfecto, que la vida golpea, que la gente se equivoca, que el dolor se disfraza de agresividad. Si aceptas esta realidad, dejas de vivir escandalizado por la naturaleza humana. Y si no vives escandalizado, reaccionas menos. Y si reaccionas menos, sufres menos. Ahora bien, recordar la humanidad no significa quedarte donde te faltan al respeto. Significa que, al poner distancia, lo haces sin convertirte en verdugo. Puedes bloquear sin insultar. Puedes retirarte sin dejar una herida final. Puedes decir hasta aquí sin necesidad de demostrar superioridad.
Esa es una elegancia moral que la red casi ha olvidado, pero que se nota como una luz en medio del ruido. No hace falta anunciarla. Se ve en la sobriedad de tu gesto. Se ve en la ausencia de teatralidad. Además, esta regla te prepara para algo esencial. Hablar con responsabilidad. Cuando recuerdas que hay humanos detrás, tus palabras cambian. No porque te vuelvas tímido, sino porque te vuelves más consciente de tu impacto. Te das cuenta de que una frase tuya puede ser la gota que derrama el vaso de alguien. No eres responsable de la vida ajena, pero sí de tu conducta. Y esa responsabilidad te devuelve poder. Porque el poder real no es tener razón. Es poder sostener tu carácter en cualquier contexto. También conviene aceptar una verdad incómoda. A veces, el otro te refleja. Te irrita porque toca una inseguridad tuya. Te enfurece porque expresa, sin filtros, lo que tú no te permites. Te provoca porque te hace sentir expuesto. Recordar la humanidad del otro te permite verlo con menos teatralidad y con más honestidad. Esto me afecta porque hay algo en mí que está sensible. Esa mirada interior no te debilita. Te cura. Porque te libera del juego infantil de ellos son el problema. Te devuelve a lo único que realmente puedes trabajar. Tu mente, tu intención, tu forma de estar. Cuando practicas esta regla, empiezas a notar un cambio. Tu mundo digital deja de estar lleno de enemigos. Empieza a estar lleno de personas imperfectas, como tú. Algunas serán agresivas. Otras serán confusas. Otras serán nobles. Otras serán simplemente ruido. Pero ya no necesitas odiarlas para protegerte. Tu protección no viene del desprecio. Viene del criterio y del límite. Y con ese criterio, puedes atravesar la red con una serenidad más humana, más estable, menos arrogante. Ese es el verdadero objetivo, no solo evitar el conflicto, sino evitar la deformación del alma. Porque puedes salir ganando una discusión y aún así perder algo más importante, tu capacidad de tratar al mundo con dignidad. Y la dignidad no es una pose, es un hábito. Un hábito que se fortalece cada vez que eliges no deshumanizar al otro, aunque el otro no te lo ponga fácil. Y cuando ese hábito se hace fuerte, estás listo para el siguiente paso. Aprender a hablar desde la virtud, no desde la necesidad de victoria. Porque una mente serena no busca aplauso, busca rectitud. Una palabra recta, no humilla, no se hincha, no se desborda. Una palabra recta, es breve, limpia, justa. Y en la red, esa palabra, es una rareza preciosa. En Internet, hablar es fácil. Lo difícil es hablar bien. Lo difícil es que tu palabra no se convierta en un arma, ni en un espejo donde solo se refleja tu ego, ni en un incendio que luego te cuesta apagar. La red está llena de gente que confunde intensidad con verdad. Contundencia con inteligencia, sarcasmo con superioridad. Y en ese ambiente, incluso una persona con buenas intenciones puede terminar hablando como aquello que detesta. Por eso la quinta regla es una de las más nobles y al mismo tiempo una de las más exigentes. Habla desde la virtud, no desde la necesidad de victoria. La victoria en Internet suele ser una ilusión barata. Un puñado de me gusta, una respuesta celebrada por tu bando, un silencio del otro interpretado como derrota. Pero esas victorias no mejoran tu carácter. A veces lo empeoran, porque te enseñan a buscar la humillación ajena como entretenimiento, a afilar frases para cortar, a elegir el golpe más brillante antes que la idea más justa. La virtud, en cambio, es una forma de hablar que no depende del aplauso. Es un lenguaje que te deja dormir en paz. Es una palabra que, cuando la recuerdas al día siguiente, no te da vergüenza. Hablar desde la virtud significa someter tu expresión a un estándar más alto que tengo razón. Significa preguntarte, aunque sea por un segundo, ¿qué tipo de persona estás siendo mientras escribes? Porque cada comentario, cada respuesta, cada frase pública, es una costura más en tu identidad. La gente cree que se desahoga en redes, pero lo que hace en realidad es entrenarse. Se entrena en la agresividad, en el desprecio, en la ironía cruel. Y todo entrenamiento se vuelve hábito.
Si entrenas el veneno, te acostumbras al veneno. Si entrenas la sobriedad, te vuelves sobrio. Si entrenas la justicia, te vuelves justo. La red no solo muestra quién eres, te fabrica, poco a poco, según lo que practicas. La virtud, en la tradición estoica, no es moralismo, es claridad aplicada. Es vivir con coherencia. Y esa coherencia puede sostenerse con 4 pilares que funcionan como una brújula en cualquier conversación digital. Sabiduría, justicia, templanza y valentía. No hace falta nombrarlas en público, basta con usarlas como filtro interior. La sabiduría te pregunta, ¿esto que voy a decir es verdadero o solo suena bien? La justicia te pregunta, ¿estoy tratando al otro con un mínimo de dignidad? La templanza te pregunta, ¿mi tono está controlado o estoy descargando? Y la valentía te pregunta, ¿estoy diciendo esto por convicción o por miedo a quedar mal? Si aplicas esos filtros, tu palabra cambia. Se vuelve más breve, más limpia, más difícil de manipular. Y, paradójicamente, más fuerte. Porque la fuerza auténtica no está en gritar, sino en sostener una línea sin perder la compostura. La red está acostumbrada a la exageración. Pero una frase sobria, en medio del ruido, corta como una hoja afilada precisamente, porque no necesita espectáculo. El primer enemigo de la virtud al hablar es el placer de la humillación. Es esa sensación de lo he dejado en ridículo que, por dentro, se siente como un triunfo. La gente lo llama tener ingenio, pero el ingenio sin justicia es crueldad elegante. Y la crueldad elegante es más peligrosa que la grosera, porque se disfraza de inteligencia. Si te acostumbras a ese placer, se vuelve una dependencia. Buscarás provocaciones solo para lucirte. Y en ese momento ya no estás comunicando, estás actuando. Estás pidiendo aprobación. Estás comprando dopamina a costa de tu dignidad. El segundo enemigo es la necesidad de tener la última palabra. Esa necesidad convierte cualquier diálogo en un pulso. Te hace responder aunque no haya nada que añadir. Te hace repetir, insistir, corregir matices, defender detalles, como si tu identidad estuviera en juego. Pero tu identidad no está en juego. Lo que está en juego es tu ego. Y el ego, en Internet, siempre encuentra razones para seguir. Hablar desde la virtud significa aceptar que puedes dejar una conversación incompleta y, aún así, estar completo por dentro. El tercer enemigo es el tono. En la red, el tono es destino. Puedes decir una verdad y perderla por la forma. Puedes corregir un error y convertirte en agresor. Puedes defender un principio justo y convertirlo en arma tribal. La virtud exige una templanza que no es tibieza. Es control. Control del sarcasmo, control de la ironía, control de la exageración. No porque no puedas, sino porque puedes más. Porque elegir el tono sobrio es una muestra de poder interior. Es demostrar que tu mente manda sobre tu impulso. Hay una regla práctica que ayuda mucho. No escribas nada que no podrías decir mirándole a los ojos a una persona decente. Esto no te obliga a ser dulce. Te obliga a ser humano. La pantalla crea impunidad. Te permite escupir sin ver el rostro. Por eso la virtud tiene que ser deliberada. Si no la eliges, la plataforma elegirá por ti. Y lo que elegirá es lo que engancha. El golpe, la burla, la polarización. Hablar desde la virtud también implica saber cuándo callar. Porque el silencio puede ser un acto de templanza. Callar no significa ceder. Significa no alimentar el incendio. Hay discusiones que, por el estado emocional del hilo, solo pueden empeorar. Si entras, te hundes en el barro. Si callas, preservas tu claridad. Y desde la claridad se actúa mejor. A veces, lo más valiente es no participar en un teatro que está pidiendo sangre. Pero cuando sí hay que hablar, la virtud pide precisión. No ataques a la persona. Responde a la idea. No exageres para ganar. Explica para aclarar. No uses etiquetas para simplificar. Describe. La etiqueta calma al ego porque te hace sentir superior. La descripción calma la mente porque te acerca a la realidad. Y la realidad es el terreno donde la serenidad se sostiene.
Es importante entender que la red premia la frase brillante, no la idea justa. Por eso hablar desde la virtud a veces te hará parecer menos divertido, menos afilado, menos viral. Y ahí aparece una prueba silenciosa. ¿Quieres ser virtuoso o quieres ser celebrado? Si eliges ser celebrado, empezarás a escribir para la tribu. Dirás lo que tu bando quiere oír. Te convertirás en un instrumento del aplauso. Si eliges la virtud, hablarás incluso cuando no te aplaudan, y callarás incluso cuando el aplauso te tiente. Esa es la libertad. Hablar desde la virtud no elimina el conflicto. Lo dignifica. Porque hay desacuerdos reales, y es sano que existan. Lo que no es sano es el desprecio. Lo que no es sano es el goce de herir. Lo que no es sano es convertir cada diferencia en una batalla moral donde el otro queda reducido a una caricatura. La virtud te permite sostener un desacuerdo sin perder la humanidad. Te permite decir, no estoy de acuerdo sin decir, eres inferior. Y esa diferencia parece pequeña, pero cambia el mundo interior. También cambia tu reputación, aunque ese no sea el objetivo, porque la gente, aunque no lo diga, reconoce la palabra sobria. Reconoce a quien no se descompone. Reconoce a quien no se deja arrastrar por la crueldad del momento. Y esa autoridad silenciosa vale más que 100 respuestas virales. Es una autoridad que no depende del ruido, sino del carácter. El verdadero criterio para evaluar tu intervención no es si ganaste, sino si te mantuviste íntegro. Si tuviste razón pero te degradaste, no ganaste. Si callaste pero preservaste tu paz, ganaste. Si respondiste con claridad y sin veneno, ganaste. La victoria real es salir de la conversación siendo la misma persona o una persona un poco mejor que cuando entraste. Esa es la medida estoica. Y cuando empiezas a hablar así, algo sucede. Tu relación con Internet cambia. Dejas de sentirte un soldado en guardia permanente. Te conviertes en alguien que elige su palabra como elige su vida, con criterio, con sobriedad, con respeto por sí mismo, con la ambición de ser mejor, no de parecerlo. A partir de aquí, esta disciplina se vuelve aún más estratégica, porque no basta con controlar el contenido y el tono, hay que proteger el recurso más valioso de todos. La virtud necesita energía, y la energía se agota cuando tu atención se dispersa. Por eso el siguiente paso es aprender a defender tu atención como si fuera un imperio interior, porque lo es. Y el que controla tu atención, controla tu día. Hay algo más valioso que tu opinión, más frágil que tu reputación, y más decisivo que tu talento, tu atención. La atención es la puerta por la que entra el mundo en tu mente. Y en Internet, esa puerta está bajo asedio constante. No se trata solo de contenido, se trata de captura. Captura de segundos, de impulsos, de curiosidad, de miedo, de comparación, de indignación. La sexta regla para mantenerse sereno en la red es entender esto con una claridad casi brutal. Tu atención es tu imperio y si no lo gobiernas tú, lo gobernará otro. La serenidad no se rompe solo por una discusión. Se rompe por 1000 microfracturas invisibles. Una notificación que interrumpe, un titular que te inquieta, un video que te arrastra, un comentario que te pica, un hilo que te promete la verdad y te deja con más ansiedad. La mente empieza a vivir fragmentada, saltando de estímulo en estímulo, y una mente fragmentada no puede ser serena. Puede parecer ocupada, informada, incluso entretenida, pero por dentro está dispersa, como un ejército sin general. La calma exige un centro. Y el centro se construye protegiendo la atención. Internet no es neutral. Está diseñado para que no salgas. Y lo hace de una forma elegante y despiadada. Te muestra aquello que más fácilmente activa tus emociones. No porque le interese tu bienestar, sino porque las emociones intensas retienen. La sorpresa, la rabia, la envidia, el escándalo, el miedo a perderte algo, la sensación de injusticia. Todo eso es pegamento mental. Por eso, cuando abres una app solo 5 minutos, a menudo sales 15 o 30 minutos después, con una mezcla extraña de cansancio y vacío. No has hecho nada malo en apariencia,
pero has cedido un recurso irrepetible, tu vida convertida en atención. Proteger la atención es un acto de dignidad moderna. Significa aceptar que no puedes ser libre si no controlas dónde pones tu mirada. La gente habla mucho de libertad de expresión, pero poca gente habla de libertad de atención. Sin embargo, la libertad de atención es más íntima y más poderosa, porque la expresión viene después. Primero está la mente. Si tu mente está secuestrada por estímulos, tu palabra será reactiva, tu juicio será superficial, tu ánimo será inestable. Y lo peor, lo considerarás normal. Te acostumbrarás a vivir en dispersión. La primera forma de proteger la atención es dejar de tratar las notificaciones como órdenes. Una notificación es una llamada, no una ley. El problema es que tu cuerpo la vive como una alarma. Vibración, sonido, pantalla encendida. El sistema nervioso responde. Ese pequeño sobresalto repetido muchas veces al día construye un estado de tensión de fondo. La mente nunca descansa del todo. Siempre hay una posibilidad de interrupción. Y una mente siempre interrumpible se vuelve ansiosa. Por eso, un gesto simple puede cambiar más de lo que crees. Silenciar notificaciones que no sean esenciales. No es una medida tecnológica, es una medida filosófica. Es declarar: no vivo a la espera de ser reclamado. La segunda forma es crear rituales de entrada y salida. En el mundo antiguo, nadie entraba en un templo de cualquier manera. Había un gesto, un orden, una preparación. Hoy entras en la red como quien cae a una corriente. Abres el móvil sin intención y sin darte cuenta, estás dentro. Proteger la atención implica devolverle intención al acto. Antes de abrir una plataforma, decide qué buscas y cuánto tiempo, no como castigo, sino como claridad. Entro para responder 2 mensajes y salir. Entró para publicar y salir. Entró para informarme 15 minutos. Cuando tienes un propósito, el algoritmo pierde parte de su poder, porque ya no es él quien define tu recorrido. La tercera forma es proteger los momentos frágiles del día. Hay instantes en los que tu mente es más vulnerable. Al despertar, cuando aún no has elegido tu tono interior, antes de dormir, cuando el contenido se queda pegado a la imaginación nocturna, en un momento de cansancio, cuando la voluntad está baja, en una pausa emocional, cuando buscas anestesia. En esos momentos, la red entra como un invasor suave, y lo que consume ahí se convierte en clima mental. Si te alimentas de ruido al despertar, tu día empieza disperso. Si te alimentas de polémica antes de dormir, tu noche se llena de tensión. Proteger la atención significa crear santuarios. Un primer rato del día sin pantalla, un último rato del día sin pantalla. No por moda, sino por higiene del alma. La cuarta forma es cuidar la dieta de contenido con el mismo rigor con el que cuidarías tu comida. Hay gente que jamás bebería agua sucia, pero consume indignación a diario. Hay gente que mira con lupa lo que come, pero deja que su mente coma lo que sea. Violencia, burla, cinismo, comparación. Y la mente, como el cuerpo, reacciona. Si comes basura mental, te sientes pesado por dentro. Si te alimentas de conflicto, la calma se vuelve rara. Por eso conviene escoger fuentes y limitar exposiciones. No necesitas estar al día de todo. Estar al día de todo es una manera moderna de estar tarde en tu propia vida. A partir de cierta intensidad, la información deja de ser útil y se vuelve ruido. Y el ruido se acumula. Se queda como un zumbido que no se ve, pero se siente. La serenidad estoica no consiste en ignorar la realidad, sino en administrarla. En saber qué merece tu atención y qué no. En comprender que tu mente no es un contenedor infinito, es un jardín. Si lo llenas de maleza, no crece nada noble. Si lo cuidas, florece lo esencial. Hay un enemigo especialmente sutil: la comparación. La red es un escaparate de vidas editadas. Aunque seas consciente de ello, la comparación se cuela por debajo. Ves cuerpos, viajes, logros, parejas, éxito, seguridad aparente. Y una parte de ti se pregunta en silencio:
¿Y yo? Esa pregunta repetida desgasta la serenidad, porque convierte tu vida en una evaluación constante. La comparación es un ladrón de paz, y el algoritmo la sirve en bandeja porque funciona. Proteger la atención implica también proteger la autoestima de ese goteo. No hace falta que odies a nadie. Basta con reducir la exposición a aquello que te desordena por dentro. El estoico entiende que el mundo exterior no se puede ordenar del todo, pero el interior sí puede entrenarse. La atención es el músculo principal de ese entrenamiento. Cuando la atención se dispersa, la mente se vuelve frágil. Cuando la atención se recoge, la mente se vuelve fuerte. No una fuerza agresiva, sino una fuerza estable. La fuerza de estar presente en lo que haces, sin estar tironeado por 1000 estímulos. Hay una forma práctica de medir si estás protegiendo tu atención. Observa cómo te sientes después de usar una plataforma. No el momento de placer, sino el residuo. ¿Sales más claro o más confuso? ¿Más sereno o más inquieto? ¿Más humano o más cínico? Ese residuo es la verdad. Y la verdad, si la escuchas, te enseña que debes ajustar. La serenidad se construye con pequeñas decisiones sostenidas, no con grandes discursos. Proteger la atención también significa aceptar que no todo merece tu reacción. Ver un comentario provocador y seguir de largo. Ver un titular inflamado y no abrirlo. Ver un vídeo que promete indignación y no darle tu minuto. Ese tipo de no parece pequeño, pero en realidad es una forma de libertad. Cada no a un estímulo manipulador es un sí a tu vida real, a tu respiración, a tu tarea, a tu gente, a tu silencio. Cuando empiezas a vivir así, ocurre algo. Recuperas tiempo. Pero, más importante aún, recuperas continuidad interior. Dejas de vivir en saltos. Tu mente vuelve a ser tuya. Y entonces, incluso si aparece el ruido, te encuentra con más suelo bajo los pies. Porque una mente con atención entrenada no es fácil de secuestrar. La serenidad en Internet no depende de que el mundo digital se vuelva más amable o más lento. Depende de que tú levantes murallas invisibles alrededor de tu atención. Murallas hechas de hábitos, de límites, de intención. No para encerrarte, sino para poder salir al mundo sin perderte. Y cuando esas murallas existen, estás listo para la siguiente disciplina. Prepararte de antemano para el golpe inevitable. Porque incluso con atención cuidada, habrá días en los que te encuentres con provocación, con injusticia, con malentendidos. En esos días, la serenidad no se improvisa. Se entrena antes, se entrena imaginando el ruido y decidiendo, por adelantado, cómo vas a sostenerte cuando llegue. La serenidad no falla porque seas débil. Falla porque te sorprenden. La sorpresa es un arma silenciosa. Cuando algo te toma desprevenido, el cuerpo reacciona antes de que la razón llegue. En Internet, la sorpresa tiene 1000 disfraces, una acusación pública que no esperabas, una frase sacada de contexto, un comentario cruel en un día sensible, una ola de malentendidos, una burla que toca una herida antigua. Y en ese instante, si no estás preparado, tu mente busca una salida rápida, responder con rabia, justificarse con ansiedad, atacar para no sentir vergüenza. Por eso la séptima regla es la más estratégica de todas. Prepárate para el ruido antes de que llegue. La preparación no es pesimismo. Es sobriedad. Es aceptar que el mundo digital, como cualquier plaza pública, tiene fricción, mala fe, torpeza y caos. La persona serena no vive esperando que la realidad sea suave. Vive entrenando su respuesta para cuando la realidad sea áspera. Ese entrenamiento tiene un nombre antiguo que suena duro pero salva: anticipación. No para vivir asustado, sino para vivir firme. Anticipar no es imaginar catástrofes. Es recordar que habrá días en los que alguien no te entienda, en los que alguien te ataque, en los que alguien te caricaturice. Y que, cuando ocurra, tu dignidad dependerá de tu conducta, no de su opinión. La mente moderna cree que el autocontrol nace en el momento del conflicto. Pero la verdad es otra. El autocontrol nace antes. Nace en el silencio donde decides tus reglas.
Nace en el contrato que haces contigo mismo cuando estás tranquilo. Porque cuando estás alterado, tu mente negocia. Cuando estás tranquilo, tu mente elige. La serenidad se firma en calma y se ejecuta en tormenta. Por eso conviene establecer un guión interior, sencillo, casi austero, que se active cuando aparezca la provocación. No un guión para manipular a otros, sino para proteger tu alma de tu propio impulso. Ese guión puede tener 3 escalones, como una escalera de salida. El primero es el más poderoso. No decir nada. El silencio inmediato no es evasión. Es control del terreno. Es concederte tiempo. Es impedir que tu primera respuesta sea una confesión de debilidad. El segundo escalón es la respuesta breve, limpia, sin emoción. Una frase que aclara o pone límites sin abrir guerra. El tercero es la retirada, abandonar el hilo, bloquear si hace falta, cerrar la puerta sin dramatizar. Tener estos escalones decididos de antemano te salva del caos del momento. Porque cuando la tormenta llega, tú ya sabes dónde está la salida. La preparación también implica aceptar un hecho incómodo. No puedes controlar cómo se interpreta lo que dices. Puedes escribir con buena intención y ser malinterpretado. Puedes explicar con matices y ser reducido a una caricatura. Puedes callar por prudencia y ser acusado de cobardía. Esa imprevisibilidad es parte del juego, y quien no la acepta sufre el doble, sufre el malentendido y sufre la necesidad desesperada de corregirlo. La serenidad nace cuando entiendes que tu misión no es controlar todas las lecturas ajenas. Tu misión es mantener tu conducta recta. Lo demás es viento. Hay un tipo de preparación especialmente útil: imaginar, de vez en cuando, el peor escenario razonable. No el delirio, sino lo posible. Que alguien te insulte. Que alguien te tergiverse. Que un comentario tuyo sea compartido fuera de contexto. Que recibas una crítica injusta. Que una publicación no sea bien recibida. Que alguien ataque tu apariencia, tu acento, tu historia, tu profesión, no para angustiarte, sino para preguntarte con calma: ¿qué haré cuando ocurra? Ese qué haré es un acto de dignidad. Porque el que no decide reacciona, y el que reacciona se traiciona. La preparación se vuelve aún más importante si produces contenido o tienes presencia pública. En cuanto tu voz se expone, el ruido aparece. No porque seas malo, sino porque eres visible. Visibilidad atrae proyección. La gente proyecta sus frustraciones, sus envidias, sus heridas. Y si no estás preparado, creerás que cada comentario es un juicio sobre tu valor. Pero la mayoría de los comentarios dicen más de quien los escribe que de ti. Recordarlo no te hace soberbio, te hace libre. Hay otra parte de la anticipación que casi nadie practica: decidir qué no vas a defender. En la red, la gente intenta arrastrarte a justificarlo todo. Tus motivos, tu identidad, tu vida privada, tus matices, tus silencios. Y cuanto más justificas, más abres puertas. La explicación infinita no calma al agresor, lo alimenta. Por eso conviene elegir, desde la calma, cuáles son tus no negociables. ¿Qué temas no discutes en público? ¿Qué ataques no contestas? ¿Qué provocaciones ignoras? ¿Qué límites pones al primer signo de falta de respeto? Esa decisión es un escudo. No un escudo para golpear, sino para no ser atravesado. Anticiparse al ruido también implica reconocer tus puntos vulnerables. Cada persona tiene uno. Unos se encienden con la injusticia, otros con la humillación, otros con la sensación de no ser comprendidos, otros con el desprecio, otros con la comparación. Si conoces tu punto, puedes protegerlo. Si no lo conoces, cualquiera puede tocarlo. Y la red está llena de dedos hábiles para tocar lo que duele, porque el dolor mantiene tu atención atrapada. Conocerte es seguridad. No para volverte invulnerable, sino para volverte consciente. Una práctica concreta ayuda a neutralizar el golpe. Preparar una frase interior que te recuerde lo esencial. Algo sobrio, casi severo, que te devuelva a ti. Una frase como: esto es solo ruido,
mi carácter es lo real. O, no controlo su boca, controlo mi respuesta. O, no me rebajo para convencer. Estas frases no son magia, son recordatorios. Y un buen recordatorio, en el momento justo, evita una decisión de la que luego te arrepientes. La anticipación no consiste en vivir a la defensiva, sino en vivir con una base firme. Es como el marinero que no se queja del viento. Ajusta las velas. En Internet, el viento es el juicio ajeno, la provocación, el malentendido, la agresividad. Ajustar las velas es decidir tu conducta antes de que el viento te golpee. El que ajusta las velas no necesita controlar el océano. Necesita controlarse a sí mismo. También hay una preparación física, aunque parezca extraño decirlo. Cuando llega la provocación, el cuerpo responde. Tensión, calor, respiración rápida. Si entrenas una respiración lenta como respuesta automática, desarmas parte del impulso. No necesitas grandes técnicas. Un par de inhalaciones profundas, exhalación más larga, mandíbula relajada. Es un gesto pequeño, pero el cuerpo es el suelo de la mente. Si el suelo tiembla, la mente se cae. Si el suelo se estabiliza, la mente puede elegir. En la red, la mayoría de los errores morales no nacen de malas intenciones, nacen de un segundo de descontrol, ese comentario que escribiste sin pensar, ese tono que se te escapó, ese sarcasmo que parecía divertido y se volvió cruel. La anticipación te salva de esos segundos. No porque te convierta en santo, sino porque reduce la probabilidad de traicionarte. Y hay un beneficio más profundo. Cuando te preparas para el ruido, pierdes el miedo al ruido. Dejas de temer la crítica, porque ya no la vives como sorpresa. Dejas de temer el ataque, porque ya has decidido quién quieres ser cuando ocurra. El miedo disminuye cuando hay claridad. La ansiedad disminuye cuando hay plan. La serenidad crece cuando hay coherencia. Llegará el día en que alguien escriba algo injusto sobre ti. Llegará el día en que te malinterpreten. Llegará el día en que el ruido te busque. Eso es inevitable. Lo que no es inevitable es que tú te pierdas en ese ruido. Si has anticipado, si has decidido, si has entrenado, ese día podrás sostenerte con una fuerza silenciosa. No la fuerza de responder mejor que el otro, sino la fuerza de no volverte peor por culpa del otro. Y cuando esa fuerza se instala, aparece el último paso del camino. Soltar la necesidad de ser comprendido. Porque incluso con preparación, incluso con límites, incluso con virtud, siempre habrá quien no entienda. Y si tu paz depende de que te entiendan, seguirás atado. La serenidad más alta llega cuando aceptas que no necesitas convencer a todo el mundo para vivir con dignidad. Ahí termina la esclavitud del juicio ajeno y empieza la libertad interior. Hay una cadena invisible que mantiene a mucha gente atada a Internet incluso cuando ya está cansada, incluso cuando ya sabe que no le hace bien, incluso cuando desea paz, la necesidad de ser comprendido. No es una necesidad pequeña, es profunda, humana, antigua. Queremos que nos entiendan porque queremos pertenecer. Queremos que nos entiendan porque tememos ser injustamente juzgados. Queremos que nos entiendan porque una parte de nosotros cree, en secreto, que si el otro nos comprende, por fin descansaremos. Y así, sin darte cuenta, entregas tu serenidad a una condición imposible. Que el mundo piense correctamente sobre ti. La octava regla para mantenerse sereno en Internet es soltar esa necesidad. No convertirte en un hielo. No fingir que no te importa nadie. No vivir aislado en una torre. Soltar no es negar. Soltar es dejar de suplicar. Soltar es dejar de actuar como si tu paz dependiera de la interpretación ajena, porque si tu paz depende de eso, nunca será tuya, será un alquiler, y el precio del alquiler será tu energía, tu tiempo, tu dignidad. En la red, la necesidad de ser comprendido se manifiesta de formas que parecen razonables. Te justificas para aclarar. Haces hilos para explicar mejor. Respondes a cada malentendido para que no quede esa imagen. Corriges matices para que no se malinterprete. Y en cierta medida, es humano querer precisión.
Pero el problema aparece cuando esa precisión se vuelve infinita. Cuando ya no estás explicando una idea, sino defendiendo tu identidad. Cuando ya no estás aportando claridad, sino intentando controlar la narrativa sobre ti. Ahí comienza la esclavitud. Porque en Internet la narrativa siempre se escapa. Siempre habrá alguien que lea mal. Siempre habrá alguien que recorte. Siempre habrá alguien que quiera entenderte al revés. Y si te propones corregir a todos, te pasarás la vida en una sala de espejos. La serenidad no nace de tener la explicación perfecta. Nace de aceptar que la explicación perfecta no existe. Nace de comprender que el otro no tiene por qué estar dispuesto a entenderte. A veces, el otro no busca comprender, busca confirmar su juicio. Y si lo que busca es confirmar, tu mejor argumento será interpretado como amenaza. Tu calma será leída como soberbia. Tu silencio como culpa. Tu matiz como manipulación. En ese escenario, el esfuerzo de ser comprendido no solo es inútil, es corrosivo. Porque te hace discutir con una pared, y cada golpe contra la pared te endurece por dentro. Soltar la necesidad de ser comprendido es un acto de madurez espiritual. Significa que eliges tu conducta como centro, no tu reputación. Significa que prefieres vivir recto a parecer impecable. Significa que entiendes algo esencial, puedes ser malinterpretado, y aún así, estar en paz. Puedes ser criticado, y aún así, conservar tu dignidad. Puedes ser injustamente juzgado, y aún así, seguir siendo tú. Esto no es resignación, es libertad. La clave está en separar dos cosas, tu responsabilidad y tu control. Tu responsabilidad es hablar con honestidad, con sobriedad, con respeto por la verdad. Tu control, sin embargo, es limitado. No controlas la atención del otro, ni su estado emocional, ni sus prejuicios, ni su interés real. No controlas la forma en que tus palabras serán usadas. Y cuando intentas controlar lo incontrolable, entras en una espiral que nunca termina. Cada vez que corriges un malentendido, aparece otro. Cada vez que aclaras un matiz, alguien lo retuerce. Cada vez que intentas cerrar la discusión, alguien abre otra puerta. La paz no vive ahí. Hay un síntoma claro de que estás atrapado. Cuando te descubres pensando horas después en lo que deberías haber dicho, reescribes mentalmente la conversación. Ensayas respuestas. Te imaginas cómo quedaste. Te imaginas cómo te ven. Te imaginas cómo podrías recuperar la imagen. Y en ese teatro interior, tu atención vuelve a ser secuestrada. No por el algoritmo, sino por tu propio deseo de control. Soltar la necesidad de ser comprendido corta ese teatro. No de golpe, pero sí con claridad. No voy a gastar mi vida intentando dirigir la mente de otros. Este acto de soltar tiene una consecuencia hermosa. Tu palabra se vuelve más verdadera. Porque cuando hablas para ser comprendido por todos, suavizas en exceso, negocias demasiado, intentas agradar, te adaptas al aplauso, temes el rechazo. En cambio, cuando ya no dependes de la comprensión ajena, puedes hablar con más honestidad y más calma. Puedes aceptar que habrá quien no conecte contigo. Puedes aceptar que no eres para todos. Y esa aceptación te quita un peso inmenso. Porque la obsesión por ser comprendido por todos es una forma de miedo. Miedo a estar solo. Miedo a perder valor. Miedo a ser mal visto. El estoico no elimina el miedo con frases bonitas. Lo atraviesa con coherencia. Soltar no significa no explicar nunca. Significa explicar una vez, con claridad, y detenerte. Significa poner un límite al ciclo. Puedes aclarar un punto, pero no te quedas a mendigar comprensión. Puedes corregir una falsedad, pero no te quedas a discutir con mala fe. Puedes ofrecer contexto, pero no te conviertes en prisionero del contexto. Hay una diferencia sutil entre aclarar y justificarse. Aclarar es servir a la verdad. Justificarse es servir al ego. Aclarar tiene un final, justificarse es infinito. También significa aceptar que el silencio puede ser tu respuesta más digna. No el silencio resentido, sino el silencio limpio. Ese silencio que dice, sin decirlo, no voy a convertir mi paz en un debate.
En Internet, el silencio suele ser interpretado como derrota, pero esa interpretación pertenece a quien vive desde la competición. Para quien vive desde la virtud, el silencio puede ser victoria interior. No porque ganes al otro, sino porque te ganas a ti mismo. Porque renuncias a una batalla que te roba el alma. Hay un tipo de persona, además, que nunca te comprenderá aunque te esfuerces. No porque sea incapaz, sino porque no quiere. Quiere mantenerte en el papel de villano, porque ese papel le da identidad. Si tú dejas de ser villano, su narrativa se rompe. Por eso se aferra. Intentar convencer a alguien, así es como intentar secar el mar con una toalla, te agotas y el mar sigue ahí. La serenidad consiste en reconocerlo y retirarte, no con desprecio, sino con economía espiritual. Soltar la necesidad de ser comprendido también te devuelve al presente. Porque la obsesión por la comprensión ajena vive siempre en la mente del otro, no en tu vida. Estás viviendo en su mirada. Estás viviendo en su juicio. Estás viviendo en su versión de ti. Y mientras vives ahí, tu vida real se queda desatendida. Tus tareas, tus relaciones, tu salud, tu descanso, tu crecimiento. Recuperar la serenidad implica volver a casa, al presente, al control real, a lo que puedes hacer hoy, a la acción sencilla y recta. Hay una frase interior que ayuda en momentos difíciles. Mi deber es ser correcto, no ser aplaudido. O también, no necesito ser entendido por todos para vivir con dignidad. Estas frases no te vuelven insensible, te vuelven estable. Te recuerdan que tu valor no se negocia en un hilo, que tu identidad no es un debate, que tu paz no es un plebiscito. Cuando sueltas, algo cambia en tus conversaciones. Respondes menos, pero mejor. Explicas con claridad pero sin ansiedad. Te retiras sin necesidad de dejar una última herida. Dejas de perseguir la victoria, dejas de perseguir la aprobación. Y en ese vacío, el vacío que deja la necesidad, aparece una calma extraña, casi nueva. Una calma que no depende de que el otro se comporte bien. Depende de que tú te gobiernes. Esa es la serenidad más alta en Internet. Estar presente sin estar atado, hablar sin suplicar, defender sin odiar, callar sin resentimiento. Y cuando llegas ahí, la red se vuelve un lugar distinto. No porque cambie el mundo, sino porque has cambiado tú. Ya no te mueves buscando ser comprendido. Te mueves sosteniendo tu carácter. Con esa libertad, el paso final es natural. Convertir todas estas reglas en un ritual diario, en una forma estable de vivir, para que la serenidad no sea un milagro ocasional, sino un hábito firme. Porque la paz, como cualquier virtud, no se improvisa, se practica. Lo que has leído hasta aquí puede inspirarte. Puede conmoverte, incluso puede darte claridad. Pero si se queda en ideas, se disolverá en cuanto vuelvas a abrir una aplicación y el ruido haga su trabajo. La serenidad no se sostiene con comprensión, se sostiene con práctica. La mente humana olvida rápido, sobre todo cuando el mundo insiste. Por eso el último paso no es una reflexión más, sino una forma de vida. La novena parte es un ritual. Un modo de entrar y salir de Internet sin que Internet entre y salga contigo, sin que se quede pegado a tu pecho como una carga invisible. Un ritual no es una superstición. Es una estructura. Es lo que haces cuando no quieres depender del estado de ánimo. Hay días en los que estás fuerte y días en los que estás frágil. Hay días en los que tienes paciencia y días en los que una frase te enciende. El ritual te protege precisamente en esos días. Funciona como una barandilla, no te impide caminar, pero evita que caigas. Y lo más importante, te convierte en alguien constante. La serenidad constante es la verdadera libertad. El ritual comienza antes de abrir la pantalla. No entras en una plaza ruidosa sin ajustar tu postura. Unos segundos bastan. Te dices, por dentro, una frase simple que pone el marco. Entro con intención. Salgo con calma. O no vengo a reaccionar. Vengo a elegir. No hace falta dramatizarlo. Basta con recordarlo. Porque lo que no se recuerda, no se practica. Ese recordatorio
Es el primer gesto de soberanía. Le devuelves a tu mente el mando antes de exponerte al asedio. Luego viene la intención. La intención es tu mapa. Sin mapa, la red te arrastra. Con mapa, la red se vuelve herramienta. La intención puede ser concreta. Responder 2 mensajes, publicar algo, revisar algo puntual, informarte un tiempo limitado, leer un artículo. La clave no es que sea perfecto. La clave es que exista. Cuando tienes intención, tu atención se vuelve más firme. Dejas de entrar a ver qué hay. Esa frase inocente es la puerta por la que se cuela el secuestro. A continuación, el tiempo. La serenidad necesita límites visibles. No porque el tiempo sea el enemigo, sino porque la dispersión lo es. Decide una duración y cúmplela con sobriedad. No como castigo, sino como respeto. La mente aprende lo que repites. Si repites 1 minuto y son 20. Tu mente aprende que tus reglas son negociables. Si repites 10 minutos y son 10, tu mente aprende que tu palabra interior vale. Esa es una victoria silenciosa que se siente en todo lo demás. Porque quien gobierna lo pequeño suele gobernar lo grande. El siguiente elemento del ritual es un filtro rápido antes de interactuar. No un examen interminable, sino un estándar breve, como una puerta estrecha por la que no pasa el veneno. Antes de comentar, antes de responder, antes de reenviar, revisa 3 cosas en tu interior. Verdad, utilidad, tono. Verdad. ¿Lo que digo es cierto o solo es una descarga? Utilidad. ¿Mejora algo o solo lo empeora? Tono. ¿Estoy en control o estoy alterado? Este filtro no te vuelve lento, te vuelve limpio. Y en la red, la limpieza moral es un poder raro. Si la respuesta es dudosa, aparece el gesto más importante del ritual, la pausa. No la pausa teatral, sino la pausa como disciplina. Un par de respiraciones. Un segundo de distancia. Ese segundo evita semanas de desgaste. Porque muchas guerras digitales nacen de una frase enviada en 1 minuto de impulso. La serenidad se preserva con microdecisiones. En el momento parecen pequeñas, pero son las que construyen tu carácter. Hay otra parte esencial del ritual, la selección consciente de lo que consumes. No puedes esperar paz si alimentas tu mente con conflicto constante. No puedes esperar claridad si llenas tu atención de ruido. Por eso conviene tener una lista mental de fuentes nutritivas y fuentes tóxicas. Nutritivas no significa siempre agradables, significa que te informan sin deformarte, que te elevan sin engañarte, que te enseñan sin intoxicarte. Tóxicas son las que te dejan más tenso, más cínico, más comparativo, más enfadado. La serenidad no exige que seas ignorante, exige que seas selectivo. En un mundo de exceso, la selección es sabiduría. Dentro del ritual, también entra el cuidado de tus momentos frágiles. El primer rato del día y el último son sagrados si quieres estabilidad interior. El primer rato define tu ritmo mental. El último deja un residuo que se va contigo a la cama. Si abres la red en esos momentos, tu mente empieza o termina el día como una habitación invadida. No es necesario vivir como un monje, pero sí como alguien que respeta su equilibrio. Reservar esos momentos para lo esencial: un café en calma, una lectura breve, una respiración lenta, una conversación real, un silencio crea una base. Y con base, el ruido resbala más. El ritual también incluye un gesto de salida. La mayoría sale de Internet sin cerrar nada por dentro. Se va con el hilo en la cabeza, con la comparación en el pecho, con la indignación en el estómago. Salir bien es tan importante como entrar bien. Antes de cerrar, detente un instante y observa el residuo. ¿Qué te deja esto? Si te deja tensión, no la arrastres sin darte cuenta. Nómbrala y suéltala. Una exhalación lenta. Una frase interior. Ya está. No me llevo esto. Ese gesto parece mínimo, pero enseña a tu mente a no quedar enganchada. Es como limpiarte los pies antes de entrar en casa. Además, el ritual se completa con una práctica breve al final del día, una revisión sobria, no para castigarte, sino para aprender. Recuerda 2 cosas.
una vez en la que actuaste con templanza y una vez en la que te dejaste arrastrar. La primera no es para inflarte, es para consolidar el hábito. La segunda no es para culparte, es para detectar el patrón. ¿Qué te encendió? ¿Qué te hizo perder el control? ¿Estabas cansado? ¿Estabas sensible? ¿Buscabas aprobación? Esa revisión te convierte en un estratega de tu propia mente. Y quien se conoce, se gobierna mejor. Este ritual, repetido, produce un cambio profundo. Te devuelve continuidad. Dejas de vivir a golpes de estímulo. Tu día se vuelve más coherente. Tu ánimo se vuelve menos dependiente del exterior. Y entonces ocurre algo casi inevitable. Tu presencia digital se vuelve más respetable. No porque busques respeto, sino porque ya no mendigas atención. Tus palabras pesan más porque salen de un lugar más limpio. Tus silencios pesan más porque no son huida, son elección. Tu conducta se vuelve tu reputación, y esa reputación ya no necesita defensa constante. La gente suele buscar fórmulas para manejar Internet, pero lo que de verdad funciona es sencillo y antiguo. Manejas tu mente. La red es solo el escenario. El protagonista es tu carácter. Y el ritual es el puente entre la intención y la conducta. Te convierte en alguien que no depende de estar inspirado sino entrenado. Si haces esto durante una semana, notarás un cambio. Si lo haces durante un mes, notarás otro. No porque el mundo haya mejorado, sino porque tú habrás recuperado una parte de tu vida que estabas regalando en migajas. Tu atención, tu tiempo, tu paz. Y en esa recuperación hay algo más que bienestar. Hay dignidad. Porque vivir con serenidad, en una época de ruido, es una forma de nobleza. No hace falta hacerlo perfecto. Hace falta hacerlo constante. Un ritual no exige grandeza. Exige repetición. Y la repetición, con el tiempo, crea identidad. Un día te descubrirás entrando en la red con calma, leyendo sin morder el anzuelo, saliendo sin llevarte el veneno. Y entenderás que la serenidad no fue un accidente. Fue una construcción. Ese es el cierre real de todo este camino, no un discurso, sino un hábito. No una idea, sino una práctica. Porque el mundo digital seguirá siendo rápido, provocador y cambiante. Pero tú puedes ser estable. Tú puedes ser dueño de tu atención. Tú puedes vivir en el foro sin vender tu alma. Y esa posibilidad tan silenciosa, tan firme es la verdadera victoria.